mi nombre es Ana y, a pesar de los golpes que la vida me ha dado, me considero una chica valiente y luchadora que ha enfrentado varias adversidades. Desde muy joven, he tenido que trabajar en diferentes empleos para ganar dinero, ya que mi familia carecía de recursos suficientes. Mi madre tomó la decisión de abandonarnos cuando yo era muy pequeña, dejando a nuestro padre a cargo de todo. A decir verdad, apenas tengo recuerdos de mi madre. Mi padre, en general, no tiene muchos puntos buenos. Bebe mucho, incluso por las mañanas, y trabaja en las noches. Otros días no trabajaba, por lo que pasaba bebiendo la mayor parte del tiempo. Cada vez que tomaba, solía repetir que mi madre nos había cambiado por alguien con dinero para tener una vida mejor sin nosotros. Ella simplemente se marchó, sin mirarnos ni intentar llevarnos con ella. Desconozco qué estilo de vida llevará o cómo estará viviendo, solo sé que nunca más regresó. Desafortunadamente, mi padre era alcohólico. No puedo defender esa parte de él, ya que bebía la mayor parte del tiempo y estaba enojado y agresivo en esos lapsos de tiempo cuando bebía, por lo que solía maltratarnos física y verbalmente. Los vecinos escuchaban sus gritos maldiciendo el día en que nacimos y cómo arruinamos su vida. Esta situación hizo que mi vida fuera muy difícil y no tuviera tiempo para tener amistades o disfrutar de mi juventud. Siempre estaba ocupada realizando tareas domésticas y cuidando de mis hermanos menores. Las veces que tuve que limpiar cuartos llenos de botellas tiradas por el piso, a veces con intentos de vómito, comida regada por el suelo y en los pocos muebles que teníamos, mis hermanos no colaboraban mucho. Solo veían el desastre y esperaban que yo hiciera todo el trabajo. No recibía ayuda ni aportes de ningún tipo, solo gritos sobre la comida, la limpieza, por qué no había recogido esto o aquello, cuando debería haber terminado algo. Había tantas preguntas en mi cabeza, pero la que más me rondaba era si valía la pena quedarme ahí. No me importaba vivir en la calle si eso significaba estar libre de todo. Puedo decirles que no me querían, no recibía ninguna muestra de amor, nunca celebraron nada por mí. Solo recibía gritos. Más de una vez me lanzaron una botella, a veces me dejaban sin comida y tenía que irme a dormir sin haber comido, mientras los demás se comían la comida que yo misma había cocinado. Las veces que me gritaban por cometer errores, llegar tarde, descuidar alguna tarea o no aprender rápido las cosas eran algo común en mi vida diaria. La verdad es que ni yo ni mis hermanos podíamos hacer mucho al respecto, pero nuestro padre se desquitaba más conmigo que con ellos. Dejó de brindarme educación después de que terminé la educación básica. En la época actual en la que vivimos, quería que me dedicara completamente a las tareas del hogar, ayudando a mis hermanos y a él mismo. Nadie parecía pensar en mí, casi todos los días pensaba en marcharme o buscar alguna forma de hacerlo. A él no le gustaba la idea de que trabajara fuera de casa, prefería que me quedara trabajando dentro, convirtiéndome en una especie de madre, niñera y, casi, en una empleada. A pesar de todas estas dificultades, nunca perdí mi determinación y perseverancia. Siempre soñaba con tener una vida mejor. Solía encerrarme en el baño o quedarme en las gradas afuera de la casa, soñando con alcanzar grandes cosas o simplemente comprarme algo para mí. Ver cómo otras familias les compraban helados y dulces a sus hijos me hacía pensar que yo también podría tener eso. Cuando me mandaban a hacer encargos para comprar alimentos a la tienda, solía distraerme viendo a los niños jugar en los parques con sus padres, preguntándome si fue mi culpa haber nacido o si simplemente tuve mala suerte. Decir que todo fue culpa de mi padre no llenaba el vacío que sentía. Cuando cumplí 20 años, me enamoré de un chico llamado Marcos, quien parecía ser el hombre de mis sueños. De las veces que me quedaba afuera en el parque, sentada, un chico se me acercó. No puedo decir que tenía amigos, ni novio ni nada de ese tipo. Mi padre no era un padre que se podría decir excepcional. Como mencioné antes, varias veces intentó sacarme del colegio, por lo que muchos de mis compañeros y padres de familia le tenían miedo, y las denuncias del colegio fueron lo único que lo detenía a sacarme de clases y mantenerme en la casa limpiando y haciendo todo tipo de tareas para él. Puedo decirles que cuando conocí a este chico, me pareció. Yo me considero una mujer normal. No soy gorda ni fea, pero era la primera vez que un chico tomaba la decisión de decirme un cumplido de nada, y él se me declaró unos días después. Hasta esa fecha, nunca había tenido un novio, así que él fue mi primer amor. Pasamos muchos momentos juntos, y esos momentos fueron muy felices, creábamos muchas ilusiones de un futuro juntos. Yo me escapaba de mi casa cuando todos se dormían para ir a verlo y saber de él, pasar tiempo con él. Mis días se volvían más felices cuando estaba con él, así que verlo era casi todo mi día, porque en esa casa, para mí, era un infierno, pero cuando llegaba el momento de estar con él, era todo lo que quería, o al menos eso era lo que pensaba al inicio. Sin embargo, todo cambió cuando quedé embarazada. Estaba emocionada por la llegada de mi hijo. Solo podía pensar en darle un buen futuro, uno mejor del que yo tuve.
Quería que tuviera una buena vida y que supiera que yo siempre lo iba a querer y apoyar en lo que quisiera que mi hijo se convirtiera. Pero pronto mi felicidad se convirtió en decepción cuando Marcos decidió abandonarme para estar con otra mujer. Esperó hasta que diera a luz para irse. Él se había ido, me había dejado sola en el hospital. Era un hospital público, así que no tuve que pagar nada, y a los pocos días de dar a luz pude tomar a mi hijo y salir de allí. Me sentía muy mal, me dolía todo el cuerpo. Estuve caminando por mucho tiempo con mi hijo en brazos, no sabía a dónde ir ni qué hacer. No tenía un trabajo estable y me había ido de la casa de mi padre debido al abuso que sufrí. Sabía que con mi hijo no sería bien recibida en esa casa, por lo que decidí buscar a mi novio, el padre de mi hijo. Aunque lo busqué incansablemente, nunca lo encontré. Mi corazón se rompió cuando lo vi con otra mujer entrando por la puerta de la casa de sus padres. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me había quedado sola y que debía criar a mi hijo sin ningún apoyo, debía salir adelante con mi propio esfuerzo. Me encontraba en una situación desesperada, sin un hogar propio ni un trabajo estable. Sin embargo, no me dejé vencer y decidí tomar las riendas de mi vida. Sentada en un parque, esperaba y pensaba qué hacer con mi vida. Decidí llamar a mis abuelos paternos. Ellos siempre me habían tratado bien las pocas veces que los vi. Creo que en total los vi un par de veces, pero mis recuerdos de ellos eran buenos. Después de hablar con ellos, afortunadamente, mis abuelos paternos me ofrecieron una habitación en su casa para que yo y mi hijo pudiéramos tener un lugar donde vivir. Estaba tan agradecida por su apoyo, pero sabía que necesitaba hacer algo más para asegurar el futuro de mi hijo. Cada día desde que llegué a la casa de mis abuelos, me levantaba temprano por la mañana y comenzaba a buscar trabajo sin descansar, sin importar si me dolía algo o si me enfermaba. Tenía que salir adelante, tanto yo como mi hijo. A pesar de no tener estudios, no permitía que eso me impidiera intentarlo. Estaba decidida a trabajar en cualquier cosa que me permitiera salir adelante. Visitaba diferentes lugares en busca de oportunidades laborales y finalmente logré conseguir un empleo como mesera en un pequeño restaurante. Trabajar como mesera no era tarea fácil, pasaba más de 8 horas al día limpiando pisos, recogiendo platos, lavando platos, limpiando baños, ayudando en la cocina y sacando la basura, además de atender a los clientes. Tenía tantas cosas que hacer que muchas veces me perdía entre las tareas y me confundía un poco, pero lo solucionaba con dedicación y esfuerzo. Debía enfrentarme a diferentes tipos de tratos por parte de mis compañeros de trabajo y de algunos clientes. Algunas personas me trataban con amabilidad, mientras que otras me menospreciaban. Sin embargo, yo no iba a permitir que los comentarios negativos me afectaran. Sabía que esta era solo una etapa temporal y que mi esfuerzo valdría la pena. Además de trabajar, decidí retomar mis estudios. Sabía que sin una educación universitaria sería difícil conseguir un trabajo mejor remunerado y brindarle una vida más estable a mi hijo. Por lo que decidí inscribirme en una universidad nocturna. Por las noches, mientras él dormía, lo dejaba con sus abuelos o me tocaba pagar una niñera. En el mejor de los casos, lo llevaba a la universidad y me sentaba al final de las bancas donde no molestaba a nadie y podía vigilarlo mientras atendía a las clases. Iba con mucha determinación porque quería no solo tener un buen futuro, sino también darle lo que necesitaba y más a mi hijo. No les voy a mentir, me costaba mucho trabajo al inicio porque hacía mucho tiempo que no estaba en un salón de clases, pero no me rendía. Además de eso, pasaba todo el día en el trabajo. En mis ratos libres, hacía las tareas que mandaban de la universidad. Me tocaba hablar con los profesores para pedirles prórroga sobre los trabajos o que me dieran alguna extensión, ya que quería dar todo de mí pero a veces me faltaba tiempo. Casi no dormía, pero pensaba más en el futuro que podría obtener si me esforzaba todo lo que podía. Los días se volvieron agotadores. Trabajaba en el restaurante por las mañanas, estudiaba por las noches y, al mismo tiempo, cuidaba de mi hijo. A veces, tenía que llevarlo conmigo al trabajo o a los estudios, pero eso no me detenía. Siempre encontraba una forma de equilibrar mis responsabilidades y asegurarme de que mi hijo estuviera bien atendido. No iba a permitir que le faltara algo. Con el tiempo, comencé a ver los frutos de mi arduo trabajo. Mis esfuerzos académicos eran recompensados con buenas calificaciones y reconocimientos por parte de mis profesores. Además, en el restaurante donde trabajaba, mis habilidades y dedicación llamaron la atención del dueño, quien me ascendió a un puesto de mayor responsabilidad y mejor remunerado. Con el apoyo de mis abuelos, mis logros académicos y mi nuevo empleo, pude ofrecerle una vida más estable y cómoda a mi hijo. Ahorraba cada centavo que podía y, al cabo de unos años, logré comprar un pequeño departamento para nosotros dos. Aunque estábamos prácticamente solos, siempre iba a visitar a mis abuelos en mi tiempo libre para agradecerles por su apoyo incondicional y por haberme brindado su hogar cuando más lo necesitaba. La transformación que experimenté en mi vida fue asombrosa. Pasé de una situación difícil y desesperanzadora a lograr una vida moderadamente estable junto a mi hijo.
Mi historia de superación y crecimiento se convirtió en un ejemplo inspirador para muchas personas que conocían mi historia. A quienes hoy en día puedo llamar con orgullo amigos, como yo, han tenido que enfrentarse a grandes dificultades en sus vidas. Con orgullo puedo decir que superamos luchando y peleando contra la vida y los problemas que teníamos. Quizás no lo hicimos de la mejor manera, o pudo hacerse mejor, no lo sé, pero estoy orgullosa de lo que había logrado hasta ese momento. Mi esfuerzo era recompensado. No tenía en muy alto las relaciones amorosas por mi pasado, pero sí hice amigos. Aunque mantenía mi distancia con las personas que querían algo más, dejaba en claro que no quería nada amoroso por mi pasado, no solo por el imbécil que me dejó, sino por mi padre. No tengo en buenos términos las relaciones. Con el paso de los años, comencé a entablar grandes amistades dentro de la universidad. Aunque no solía salir a fiestas o reuniones, mis amigos siempre me extendían la mano y me ayudaban con algunos trabajos y tareas. Así fue hasta el día que me gradué de la universidad. Mis abuelos paternos fueron quienes me pusieron el birrete en la celebración y aunque no tuve una fiesta, nunca estuve más feliz en mi vida que al ver que mis esfuerzos eran recompensados. Tenía un título universitario, mi hijo estaba sano y ya estaba creciendo. Faltaba poco para poder inscribirlo en el prekinder. Mi vida estaba tomando un buen rumbo, por lo que empecé a buscar un trabajo que pudiera ofrecerme una remuneración un poco más alta. Quería que mi hijo tuviera una vida estable y saludable. No pedía mucho, solo quería que mi hijo fuera feliz. A medida que seguía trabajando y estudiando arduamente, decidí que aunque terminara la universidad, seguiría aprendiendo para que, si en el futuro quisiera aprender algo, me resultara más fácil continuar con estudios más avanzados. También me involucré en programas de apoyo comunitario para mujeres y madres solteras en situaciones similares a la mía. Compartía mi historia y ofrecía orientación y ánimo a otras personas que enfrentaban desafíos similares. Me convertí en un modelo a seguir para aquellos que se sentían perdidos y sin esperanza. Al ir a esas reuniones, me di cuenta de que no solo se veían afectadas las mujeres, también vi a hombres sufrir diferentes tipos de violencia por parte de sus parejas, ya sean mujeres u hombres. Me di cuenta de que la maldad en las personas no tiene género, solo que hay malas personas que les gusta lastimar a otras. Con el tiempo, me di cuenta de que quería seguir creciendo profesionalmente y brindar un mejor futuro para mi hijo y para mí. Comencé a pensar más a futuro, cuando yo esté más adulta y él necesite más apoyo. Mi desconfianza hacia los demás me llevó a idear formas de ahorrar dinero y ganar un poco más para nuestro futuro. Así, decidí estudiar una maestría y obtener un título en trabajo social, con el objetivo de ayudar a otras personas en situaciones difíciles. Sentía que esta profesión no solo me permitiría ganar más dinero, sino que también me llenaría de felicidad al poder convivir con esas personas, escucharlas y recordarles que no están solas en el mundo. Aunque hemos sufrido maltratos, merecemos una vida mejor, y eso es lo que me impulsó a seguir este camino. No fue fácil para mí continuar con mi educación, ya que significaba equilibrar las nuevas responsabilidades que tenía, estudio, crianza y un trabajo más demandante. Sin embargo, me mantuve firme en mi determinación y encontré el apoyo de amigos, mis abuelos y profesores que me motivaron a seguir adelante. Todos los que conocían mi historia y mi progreso me dijeron que era un buen camino y que eso podría ayudarme a tener un futuro más estable en el cual apoyarme. Después de varios años de sacrificio y dedicación, finalmente logré graduarme con honores. Mi comunidad me reconoció por mi destacado desempeño académico y por mi constante lucha por ayudar a los demás. Comencé a trabajar como trabajadora social en un centro de apoyo familiar, donde tuve la oportunidad de brindar ayuda y orientación a madres solteras y familias en situaciones difíciles. Ver cómo crecía mi hijo y sentir su apoyo, aunque solo fuera emocional o con pocas palabras que él podía usar, me hacía sentir tan querida. Observar cómo se esforzaba en el departamento estudiando y ayudando a limpiarlo durante su crecimiento era algo que nunca dejábamos de hacer juntos. Siempre nos juntábamos para almorzar, ya fuera comida casera o de algún lugar. El tiempo con mi hijo, verlo ya con 8 años, ver cómo pasaba el tiempo y yo podía ayudarlo, me llenaba de felicidad. Saber que mi hijo me quería y me apoyaba, dándome todo el cariño que podía y esforzándose por mí, a su manera, significaba mucho. ¿Cuántas veces lo encontré estudiando y tuve que mandarlo a dormir? ¿Cuántas veces él me abrazaba y me decía que crecería para darme un buen futuro? Yo solo le decía que debía crecer para darse un buen futuro a él mismo y luego preocuparse por los demás, que no quería ser una carga para él. Pero él me abrazaba y me decía que no le importaba nada de eso, que él y yo éramos todo contra el mundo, y que aunque llegara a tener una familia, yo siempre estaría junto a él, sin importar nada ni nadie que pudiera hacerlo cambiar de opinión. Sus palabras de amor me bastaban, yo solo quería lo mejor para él. Sé que este no es el final de mi historia, pero puedo decir que este camino tiene un final satisfactorio, ya que logré construir una vida estable para mí y mi hijo. Mis logros y transformación personal resonaron emocionalmente en aquellos que conocieron mi historia. Me convertí en un ejemplo de superación y motivación para quienes me rodeaban.
Con el tiempo, establecí mi propia organización dedicada a brindar apoyo a madres solteras y familias en situaciones difíciles. Aunque esto significó más trabajo, mis ganancias superaron mis expectativas y pude proporcionar un mejor tratamiento económico para mi hijo. Nada me hacía más feliz que verlo sonreír, y aunque él no me pedía muchas cosas, aprendió a encontrar la felicidad a su manera, con pocas cosas. Por eso, la mayoría de lo que ganaba se destinaba a ahorros futuros o a alguna necesidad. Puedo decir que mi trabajo inspiró a otros a no renunciar a sus sueños, a pesar de las adversidades, y a luchar por un futuro mejor para ellos mismos y sus hijos. Contando algunas cosas adicionales de mi historia, sé que mi padre terminó solo después de salir con una mujer que lo denunció por violencia, lo que lo llevó a la cárcel. Después de eso, él no pudo relacionarse con más mujeres porque esa chica comenzó a esparcir rumores de que golpeaba a mujeres. Mis hermanos menores, poco tiempo después de que yo dejara la casa, también se fueron en busca de su propio futuro y perdí el contacto con ellos. No éramos muy unidos, así que solo espero que estén bien y puedan salir adelante. Respecto a mi madre, he escuchado historias sobre ella, pero nada concreto. Solo puedo expresar que espero que esté teniendo una buena vida. Aunque nos dejó, no le deseo ni el bien ni el mal. Desearle el mal a mi padre por el maltrato o a mi madre por el abandono no cambiará nada en mi vida, y la verdad es que no me hacen falta. Continuando con las historias de las personas que aparecieron en mi vida, la vida del padre de mi hijo no fue muy buena que digamos después de casarse con la mujer por la que me dejó. Me enteré de que su nueva mujer lo había engañado y lo había dejado. Él se dedicaba a trabajar y salir de fiestas, conociendo varias mujeres. Supe que tenía otro hijo más con una chica que conoció en una fiesta y que ésta le puso una demanda de alimentos. Muchos pensarán, ¿por qué tú no le pusiste una demanda de alimentos? Y la verdad es que muchas veces lo pensé, muchas veces quise intentarlo, pero al inicio, cuando trabajaba como mesera y pasaba estudiando, no tenía mucho tiempo para hacer esos trámites, así que poco a poco lo fui dejando. Sumado a eso, la verdad es que solo ver su cara me hacía enojar. ¿Qué tipo de persona abandona a su hijo y a su mujer cuando ésta recién da a luz y encima lo cambia por otra mujer ni bien ha pasado un mes? La rabia que tengo hacia él es demasiado grande como para volver a relacionarme con él, además de que mi hijo solo al principio lo mencionaba. Poco a poco, él fue notando que su padre nunca lo buscó, no estuvo en nada de lo que él hacía o en los logros que tenía, y que solo estábamos mi hijo y yo, sus abuelos y unos amigos que hice en los diferentes trabajos y estudios que tuve que se relacionaron de una manera u otra con mi pequeño. En resumen, mi historia nos enseña que no importa de dónde vengamos ni las dificultades que enfrentemos, siempre hay una oportunidad para transformarnos y crecer. Dejé atrás mi pasado doloroso y me convertí en la mujer fuerte y valiente que siempre había deseado ser. Mi historia es un testimonio de que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas si nos lo proponemos y nos esforzamos por ello. No puedo negar que hubo momentos difíciles en los que simplemente quise rendirme, pero la llegada de mi hijo lo cambió todo. Su felicidad, escucharlo llamarme mamá y verlo crecer fueron mis mayores motivaciones. Estoy haciendo todo lo posible para criar a una buena persona, verlo feliz y prepararlo para un futuro brillante. Si yo pude lograrlo, otros también pueden hacerlo, solo necesitan encontrar un motivo que los impulse. No importa lo difícil que parezca la vida, no se rindan, porque al final, siempre hay esperanza de un futuro mejor. Mi deseo es que aquellos que se esfuerzan o han sufrido mucho logren cumplir sus sueños y puedan encontrar una vida mejor, una que se merezcan por todo su esfuerzo. Únete a nuestra manada para más contenido.